Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar el día de hoy nuevamente reunidos para poder darle la honra a nuestro Dios. Sean bienvenidos todos ustedes que se dan su tiempo de poder estar el día de hoy en la clase. Pues bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a dar el siguiente rol de la siguiente manera. Voy a pedirle a mi hermano Faustino que nos haga la oración inicial. Posteriormente de nuestro hermano Faustino va a dirigirnos en unos coros nuestro hermano Alejandro, después de que entone los coros. Yo voy a hacer la oración por la clase y voy a hacer la presentación del hermano quien nos va a dar la clase. Y posteriormente de la clase, terminando la clase nuevamente, nuestro hermano Alejandro va a entonar unos coros y le voy a pedir al hermano Rufino que haga la oración final. Entonces, así va a estar el rol. Vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Faustino que nos haga la oración inicial. Por favor, hermano Faustino. Hermano Faustino, ¿sí está ahí? Que nos ayude con la oración inicial. Si no está nuestro hermano Pedro Valls, ¿nos puede apoyar con la oración inicial, por favor? Claro que sí. Ya iniciamos con la oración, hermano. Hermano Marcos, ¿iniciamos ya? Sí, ya con la oración final, la oración inicial, por favor, hermano Faustino. Gracias, hermano Pedro. Vamos a orar, nos invito a orar todos. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos por este hermoso día que usted nos ha prestado. Gracias porque estamos con bien. Bendito Señor, en estos momentos que nos disponemos de escuchar de su bendita palabra, le pedimos conocimiento, sabiduría, entendimiento para aprender más acerca de su bendita palabra, bendito Dios. Por todos los aquí presentes, bendito Señor, usted lo sabe, nos conoce que estamos contentos, gozosos por escuchar de su palabra en esta noche. Bendito Señor, gracias le damos porque es un Dios grande, lleno de amor, lleno de misericordia para con nosotros, y le estamos agradecidos, bendito Dios, por los cantos que vayamos a entonar, por el hermano que nos va a exhortar acerca de su bendita palabra. Sea usted con todos nosotros, bendito Dios. Se lo pedimos, se lo rogamos, se lo agradecemos en el nombre bendito, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano Alejandro, con los coros, por favor. Sí, hermano. Cantemos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno y supremo alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Bien, hermanos, la que sigue, hermanos, es el número 148, el Espíritu de Dios. Cantemos, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, hermanos. Cantemos el número 137. 137, que dice así: Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrar en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en vivir en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo de mi senda en la luz, dejar el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Amén, hermanos. Amén. Hermano Marcos. Sí, gracias, hermano. Bueno, vamos a hacer la oración por la clase.
para pasar a escuchar la clase que nuestro hermano nos va a compartir esta noche. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a través de esta oración llegamos ante su presencia, agradeciéndole esta noche que usted nos da el tiempo, en la cual, Padre, usted nos trae el mensaje que nos va a compartir nuestro hermano. Gracias, Padre, por darle la bendición de que él pueda compartir su palabra. Sígale bendiciendo a nuestro hermano Martín, sígale bendiciendo en su familia, en la congregación donde él está predicando, sígale ayudando en todo momento. Y Padre, que este mensaje sea de edificación, sea de gran cambio en nuestras vidas. Sabemos que siempre ese mensaje que usted nos trae siempre es adecuado para cada uno de nosotros. A todos los que vamos a escuchar su palabra, ayúdenos a estar atentos y poder reflexionar y entender de su palabra lo que usted quiere de nosotros. Gracias, amado Señor. Usted sabe cuáles son las causas o motivos que los demás hermanos que no se han conectado, usted sabe qué pasa con ellos. Pedimos por ellos y que ellos muy pronto, en los próximos miércoles, se puedan conectar. Gracias, amado Señor, por su bendición, por su ayuda con nosotros, y pues dejamos en sus manos nuestras peticiones, y todo esto se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre, sobre todo nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta noche, a días pasados le hice la invitación a nuestro hermano Martín Rodríguez. Él está en la congregación Northside en Brownsville. Él está ahí apoyando. Él igual es un hermano que salió de la MEB de Monterrey, Escuela de Predicación. Él actualmente es casado, tiene su esposa, 2 hijos y viene en camino a otro bebé. Así es que el día de hoy nos va a impartir la clase. Así es que, hermano Martín, adelante, compártanos la palabra de Dios. Gracias, hermano Marcos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches. Y bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de su servidor de poder traer el mensaje en esta hora. Gracias a nuestro hermano Marcos por la invitación, esperando que, bueno, en esta noche, bueno, podamos ser edificados. Y los quiero, para ir comenzando, los quiero invitar a abrir sus Biblias allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, quiero que por un momento nos transportemos al final de la vida de un hombre de Dios. Y quiero que nos imaginemos a un anciano que después de haber dedicado toda su vida en la obra del Señor, se encuentra en una celda fría, se encuentra en una celda oscura, y este hombre está solo, está abandonado por muchos de sus compañeros, pero este hombre no se encuentra desesperado. Como sabemos, bueno, este hombre es el apóstol Pablo. Y las palabras que el apóstol Pablo escribe en este pasaje que acabamos de leer son las últimas palabras que están registradas de él antes de su partida de este mundo. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo a su hijo en la fe, y le está escribiendo desde una prisión en Roma. Y esta vez Pablo no le está escribiendo como la primera vez que se encontraba encarcelado. Esta vez es distinto, es diferente. Pablo sabía que su tiempo había llegado. Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo
cuando escribe estas palabras, el apóstol Pablo no se lamenta, no se queja, no hay miedo en sus palabras, sino que hay una convicción firme y serena. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que su vida ha sido entregada en servicio a Dios. Pablo había entregado su vida en servicio a Dios. Pablo había cumplido con su propósito. Y la expresión que Pablo utiliza en ese pasaje, que cuando dice ya estoy para ser sacrificado, Pablo está haciendo reverencia a las ofrendas derramadas en el altar como el sacrificio de libación en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Pablo ve su vida como un sacrificio completo. Ve su vida como un sacrificio completo que ha sido entregado a Dios hasta la última gota. Y luego, en el versículo 7, Pablo hace una evaluación de su ministerio y hace su evaluación de este ministerio con 3 declaraciones que reflejan su fidelidad a Dios. Primero, Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es decir, que Pablo había luchado contra las fuerzas del mal y Pablo había defendido la verdad del evangelio. Pero también Pablo dice, he acabado la carrera. Es decir, que Pablo había permanecido firme en el propósito, en su propósito hasta el final. Pablo había permanecido firme en el propósito que él tenía, sin desviarse. Pero no solamente dice Pablo que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, sino que también Pablo dice, he guardado la fe. Es decir, que Pablo había sido fiel a la doctrina de Cristo. Y no solamente eso, sino que había perseverado en el evangelio intacto, es decir, en el evangelio puro. Y finalmente, cuando llegamos al versículo 8, Pablo habla con certeza de la recompensa que le espera a él. Dice el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí, hermanos, Pablo nos muestra algo que es fundamental. Nos muestra que Pablo no esperaba la muerte con temor, sino que Pablo estaba esperando la muerte con esperanza. Pablo no ve su partida como una derrota, sino que Pablo ve su partida como una transición gloriosa hacia la presencia de Dios. Pablo estaba seguro de que el Señor le daría una recompensa. Pablo estaba seguro que a él le esperaba la corona de justicia. Y ese es el tema, hermanos. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde noche. La corona de justicia. Ese va a ser el tema, hermanos. La corona de justicia. Y la pregunta que vamos a estar respondiendo, hermanos, es ¿cómo se obtiene la corona de justicia? ¿Cómo es que usted y yo podemos obtener esta corona de justicia? ¿Cómo podemos obtener esta corona de justicia? Bueno, hermanos, la manera para poder obtener esta corona de justicia es luchando la buena batalla de la fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y hermanos, quiero que nos detengamos por un momento en esa expresión que Pablo usa. He peleado la buena batalla. Si hay algo que debemos entender, hermanos, usted y yo como cristianos, es que la vida cristiana no es un paseo fácil. No es un camino de tranquilidad donde todo será sencillo. No, la vida cristiana, hermanos, es una batalla, es una lucha, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual que se pelea todos los días de nuestra vida. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo entendió perfectamente esto. Después de años de estar sirviendo a Cristo, después de años en estar predicando el evangelio, después de años de enfrentar persecución y pruebas, Pablo pudo mirar hacia atrás y pudo decir con confianza, he peleado la buena batalla. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. La pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Estamos peleando la buena batalla?
¿Estamos luchando la buena batalla o hemos bajado las armas? Hermanos, esta batalla que usted y yo tenemos es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual, no carnal. Y Pablo no está hablando de una guerra física. No está hablando de una guerra contra personas, contra gobiernos o contra circunstancias, sino que esta batalla es una lucha espiritual que usted y yo tenemos. Y Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda lo siguiente. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo, hermanos, no es la gente que nos rodea, hermanos. El enemigo no es la gente que nos rodea. A veces pensamos que nuestras batallas, que nuestras luchas es contra un jefe difícil que tenemos en el trabajo, o pensamos que nuestra batalla, nuestra lucha es contra un vecino que es problemático, que nos causa problemas, o incluso a veces pensamos que nuestra batalla es contra nuestra propia familia, que es contra nuestros propios familiares que se oponen a nuestra fe. Pero nuestra lucha, hermanos, nuestra verdadera lucha es aún más profunda. Es una guerra que se libra en el corazón y que se libra en la mente. Satanás está constantemente atacando nuestra fe. Satanás quiere que usted y yo nos desanimemos. Satanás quiere desanimarnos. Satanás quiere llenarnos de dudas. Satanás, su objetivo es alejarnos de nuestro Dios. Satanás es un enemigo astuto, que él utiliza las tentaciones, utiliza las distracciones, utiliza el mismo cansancio para lograr su objetivo. Y si usted y yo no estamos conscientes de esta lucha, entonces corremos el riesgo de bajar la guardia y caer contra Satanás, caer en esta batalla. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Job. Satanás atacó su vida, le quitó todo lo que él tenía, lo enfermó, incluso hizo que su esposa le dijera, maldice a Dios y muérete. Pero Job entendió algo. Job entendió que su lucha no era contra las circunstancias, sino que era una prueba de su fidelidad a Dios. Job entendió muy bien esto y por eso él se pudo mantener firme. Hermanos, ¿cómo es que usted y yo estamos enfrentando nuestras batallas? ¿Estamos reconociendo que esta lucha que usted y yo tenemos es una lucha espiritual? ¿O nos hemos desanimado y nos hemos rendido? Meditemos en ello, hermanos. Esta batalla que usted y yo tenemos es una lucha espiritual, no carnal. Pero esta batalla también es una batalla que exige preparación de cada uno de nosotros. Es una batalla que exige que usted y yo estemos preparados. Hermanos, ningún soldado va a la guerra sin estar entrenado y equipado. Ningún soldado va a la guerra sin preparación. Y lo mismo sucede en la vida del cristiano. Si usted y yo no estamos preparados, el enemigo nos vencerá. Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Debemos echar mano de la vida eterna, hermanos. Y en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, hermanos, Pablo nos habla de la armadura de Dios. Pablo nos habla del cinturón de la verdad. ¿Para qué? Para poder vivir con integridad. Nos habla de la corona de justicia. ¿Para qué? Para poder caminar en santidad. Nos habla del calzado del evangelio. ¿Para qué? Para poder estar firmes en la palabra de Dios. Nos habla del escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar los ataques del enemigo.
Nos habla del casco de la salvación. ¿Para qué? Para poder proteger nuestra mente. Y por último nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, usted y yo no podemos pelear esta lucha, no podemos pelear esta batalla sin estar preparados. Si usted y yo no nos preparamos, no podremos vencer en esta batalla. Si usted y yo no leemos la Biblia, si usted y yo no oramos, si usted y yo no nos congregamos, entonces, ¿cómo es que vamos a poder resistir los ataques del enemigo? Si usted y yo no nos preparamos, ¿cómo podremos resistir el ataque de nuestro enemigo? Hermanos, hay cristianos que quieren vencer, pero no se alimentan espiritualmente. Quieren ser fuertes, pero no se visten con toda la armadura de Dios. Hoy el enemigo está atacando con muchas falsas doctrinas, está atacando con muchas filosofías humanas, está atacando con muchas distracciones del mundo. Y si usted y yo no estamos bien equipados, si usted y yo no estamos bien capacitados, entonces caeremos en la trampa de nuestro enemigo. Por ejemplo, hermanos, tenemos el ejemplo de David y Goliat. Cuando David fue a pelear contra aquel gigante, Saúl quiso ponerle una armadura a David, una armadura que no le quedaba. Pero David rechazó esta armadura y él confió en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque David se había estado preparando en los campos. David había aprendido a confiar en Dios. Y fue así como él pudo vencer a aquel gigante llamado Goliat. Hermanos, ¿estamos usando la armadura correcta? ¿Estamos firmes en la verdad? ¿O estamos confiando en nuestras propias fuerzas? Meditemos en ello, hermanos. Recuerde que esta batalla es una lucha espiritual, no carnal. Es una batalla que exige preparación, pero también es una batalla que requiere perseverancia hasta el final. Pablo no solo peleó esta batalla, sino que él la peleó hasta el final. Hasta el final peleó la buena batalla Pablo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no basta con empezar bien nuestra vida cristiana. No, hermanos, no basta con empezar bien. Hay muchos que comienzan la vida cristiana con entusiasmo, con esmero, pero con el tiempo se van enfriando. Algunos, como Demas, comienzan muy bien, pero después se enamoran del mundo y abandonan la fe. Pero fíjese, Pablo nos deja el ejemplo de alguien que perseveró hasta el final. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 28, Pablo nos cuenta todo lo que él tuvo que sufrir, nos cuenta todo lo que él tuvo que padecer como cristiano. Pablo fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado, fue perseguido, pasó hambre, pasó frío, pasó desnudez, y aún así Pablo no dejó de pelear la buena batalla de la fe. Y no solo Pablo no dejó de pelear la buena batalla, incluso los mismos apóstoles fueron perseguidos y fueron martirizados y nunca dejaron de predicar el evangelio. Hermanos, ¿estamos perseverando nosotros en la fe, hermanos? ¿O nos estamos rindiendo en esta batalla que tenemos? ¿Estamos perseverando en nuestra batalla espiritual que tenemos? ¿O nos estamos rindiendo? El enemigo, el propósito del enemigo, el objetivo de nuestro enemigo es que usted y yo abandonemos esta batalla.
Él quiere que usted y yo digamos, es demasiado difícil esta lucha, ya no puedo más. Pero Dios quiere, Dios nos dice, no te rindas, sigue luchando. Si hoy alguno de nosotros nos sentimos débiles, si sentimos que estamos perdiendo esta batalla, recuerda lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, Pablo nos enseña que obtener la corona de justicia requiere pelear la buena batalla de la fe. Y esto significa que debemos reconocer que es una lucha espiritual, pero también que necesitamos prepararnos con la armadura de Dios y que necesitamos permanecer fieles hasta el final. Así que no bajemos la guardia, hermanos. Sigamos peleando esta buena batalla que usted y yo tenemos. Sigamos firmes en la fe, porque la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Nuestra victoria, hermanos, ya está asegurada en Cristo Jesús. Hermanos, meditemos y pensemos, ¿estamos luchando esta batalla con todas nuestras fuerzas o hemos dejado que el enemigo nos debilite? Si es así, hoy es el día para que usted y yo nos levantemos armados con la palabra de Dios y sigamos adelante hasta el final. ¿Cómo podemos obtener la corona de justicia? Bueno, ya dijimos, peleando la buena batalla de la fe, pero también, hermanos, corriendo la carrera con perseverancia. Dijo Pablo, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Y fíjense, hermanos, algo interesante. Pablo usa aquí una imagen que es poderosa, una carrera. Pablo no solo peleó la buena batalla, sino que también corrió la carrera hasta el final. Cuando pensamos en una carrera, muchas veces pensamos en esfuerzo, en resistencia y en determinación. Y sabemos que correr, hermanos, correr una carrera no es fácil. Sabemos que para correr una carrera se necesita disciplina, se necesita perseverancia y se necesita preparación. Y Pablo entendió que su vida cristiana no era un sprint de 100 metros. Pablo entendió que su vida cristiana era una carrera de resistencia. Y al final de su vida, con plena confianza, Pablo pudo decir, he acabado la carrera. Ahora, la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿cómo estamos corriendo esta carrera? ¿Cómo estamos corriendo esta carrera usted y yo? Bueno, hermanos, esta carrera, algo que tenemos que entender es que esta carrera es una carrera con una meta dura. Es una carrera con una meta dura. Por ejemplo, hermanos, cuando un atleta se inscribe a una competencia, no corre sin ningún rumbo. Este atleta no corre sin ningún rumbo. Él sabe cuál es su meta. Él sabe hacia dónde va. Y de la misma manera, la vida cristiana no es una carrera sin propósito. La vida cristiana, hermanos, no es una carrera sin propósito. Nuestra meta, hermanos, como cristianos, es la vida eterna con Cristo Jesús. Y Pablo, hermanos, lo expresa claramente en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el cristiano no puede correr mirando hacia atrás. El cristiano, hermanos, no puede correr mirando hacia atrás. No podemos, usted y yo no podemos avanzar si usted y yo nos seguimos aferrando al pasado. Usted y yo no vamos a poder seguir avanzando en nuestra vida cristiana si nos seguimos aferrando al pasado. Usted y yo no podemos seguir a Cristo con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia.
Y tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la esposa de Lot. Dios le dijo a Lot y a su familia, les dijo, corran sin mirar atrás. ¿Qué sucedió con la esposa de Lot? Ella desobedeció y por ver hacia atrás se convirtió en una estatua de sal y no pudo salvarse. Hermanos, ¿hacia dónde estamos corriendo usted y yo? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Estamos enfocados en la meta que tenemos o nos estamos desviando con las distracciones de este mundo? Recuerden, hermanos, que esta carrera es una carrera con una meta clara, pero también esta carrera es una carrera que requiere disciplina. Todo atleta, hermanos, todo atleta sabe que no puede ganar sin un entrenamiento. Todo atleta sabe que no puede lograr una victoria sin entrenamiento. Sabe que él tiene que levantarse temprano, sabe que tiene que ejercitarse, sabe que tiene que cuidar su alimentación. Y Pablo, hermanos, usa esta misma ilustración. Allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice al versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, Pablo entendía que sin una disciplina espiritual, él no podía llegar a su meta. Pablo entendía que si él no se disciplinaba espiritualmente, difícilmente iba a poder lograr su objetivo, iba a poder lograr su meta. Así que usted y yo no podemos vivir una vida cristiana a medias y esperar ganar la corona de justicia. Usted y yo no podemos vivir una vida cristiana a medias y poder lograr esa recompensa que queremos y que anhelamos, que es la corona de justicia. Y el ejemplo, hermanos, lo vemos en los atletas olímpicos. Entrenan por años, se la pasan entrenando año tras año para una carrera que muchas veces dura minutos, Si ellos se sacrifican tanto por un premio que es terrenal, ¿cuánto más debemos esforzarnos nosotros por un premio que es eterno? ¿Cuánto más no deberíamos estar esforzándonos nosotros por ese premio que nos espera? Hermanos, preguntémonos, ¿estamos siendo disciplinados en nuestra vida cristiana? ¿O solo estamos sirviendo a nuestro Dios cuando nos conviene? ¿Estamos siendo disciplinados en nuestra vida espiritual? ¿O estamos sirviendo a Dios, hermanos, cuando nos conviene nada más? Un corredor sin disciplina nunca llegará a la meta. Por eso esta carrera en la que estamos usted y yo es una carrera que requiere disciplina. Pero también esta carrera es una carrera que no se puede abandonar. Esta carrera que usted y yo tenemos, que es la vida cristiana, no se puede abandonar. Y una de las mayores tentaciones de la vida cristiana es el querer detenerse o el querer abandonar esta carrera que tenemos. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículos del 1 al 2, nos exhorta y nos dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asidia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos,
Muchas veces el problema no es que estamos corriendo en la dirección equivocada. Muchas veces no ese es el problema, sino que el problema está que estamos corriendo con mucho peso. Hay cosas, hermanos, que muchas veces nos impiden avanzar en esta carrera que usted y yo tenemos como cristianos. Hay cosas que nos impiden avanzar. Por ejemplo, puede ser algún pecado que usted y yo podamos tener oculto, o puede ser amistades que tenemos que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Dios, o puede ser la falta de compromiso que tenemos con el Señor. Si queremos usted y yo llegar a la meta, lo que usted y yo tenemos que hacer es dejar todo aquello que nos estorbe. Tenemos que dejar todo estorbo de nuestra vida. Demas, hermanos. Demas fue un hombre que comenzó muy bien en la vida cristiana, pero que después se desvió. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo dijo con tristeza, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas abandonó, hermanos, la carrera porque él se distrajo con las cosas de este mundo. Demas se distrajo con las cosas de este mundo y se desvió del camino. Así que, hermanos, ¿qué cosas nos están estorbando en esta carrera que usted y yo tenemos? ¿Qué cosas nos están estorbando? Pensemos en ello y preguntémonos, ¿estamos corriendo con paciencia esta carrera o nos estamos cansando y nos estamos deteniendo en esta carrera que tenemos? Hermanos, Pablo nos enseña que la vida cristiana es una carrera que usted y yo debemos correr con perseverancia. Y esto significa que debemos tener una meta clara. Y esa meta es estar con Cristo en la eternidad. Que debemos correr con disciplina. Es decir, que debemos vivir una vida cristiana, debemos vivir disciplinadamente. Vivir una vida espiritual disciplinadamente. Y que no debemos abandonar esta carrera, que debemos permanecer hasta el final. Así que, hermanos, sigamos corriendo esta carrera, no nos cansemos, resistamos, hermanos. Y si hoy nos sentimos por alguna razón que hemos bajado la velocidad en esta carrera que llevamos, si hemos sentido que nos hemos tropezado, recuerde esto, lo importante no es quién corre más rápido, sino que lo importante es quién llega hasta el final. Jesús está esperándonos en la meta y Jesús nos está esperando en la meta con la corona de justicia, nos está esperando con el premio, que es la corona de justicia. Así que no nos rindamos, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque la recompensa vale la pena. La recompensa valdrá la pena, hermanos. Así que preguntémonos, hermanos, ¿estamos corriendo esta carrera con todas nuestras fuerzas? ¿O hemos dejado que el peso del pecado nos detenga? Si es así, hoy es el día para despojarnos de todo lo que nos impide avanzar en nuestra carrera que tenemos por delante. Hoy es el día para despojarnos y seguir corriendo esta carrera con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo se obtiene, hermanos? ¿Cómo se obtiene la corona de justicia? Ya dijimos que se obtiene luchando la buena batalla y dijimos que se obtiene corriendo la carrera con perseverancia. Y una tercera respuesta, hermanos, o una tercera manera para poder obtener esta corona de justicia es guardando la fe hasta el final, hermanos.
Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hermanos, aquí hermanos, quiero que nos imaginemos por un momento un hombre que ha recibido un tesoro valioso y él sabe que es algo de gran precio y ese premio lo guarda con cuidado. No lo deja en cualquier lugar, no lo descuida, sino que lo protege con todas sus fuerzas. Pablo nos dice, he guardado la fe. Y con esta declaración nos enseña que la fe no es algo que simplemente se obtiene, sino que es algo que se debe guardar y que se debe proteger y que se debe mantener hasta el final. Así como aquella persona guarda un tesoro valioso, así usted y yo debemos guardar nuestra fe, porque nuestra fe es valiosa y debemos guardarla hasta el final. La fe es el mayor tesoro que usted y yo tenemos como cristianos. Es el mayor tesoro que tenemos. La fe es la que nos sostiene, es la que nos conecta con nuestro Dios, es la que nos mantiene firmes en esta carrera que usted y yo tenemos. Pero también la fe es algo que se puede perder si usted y yo no la cuidamos. Así que la pregunta que debemos hacernos hoy, ¿estamos guardando la fe? ¿Estamos guardando nuestra fe, hermanos? ¿Estamos guardando nuestra fe? Hermanos, debemos guardar esta fe. Debemos estar guardando esta fe en la doctrina de Cristo. Guardar la fe, hermanos, no significa solo creer, sino que significa que usted y yo debemos permanecer en la sana doctrina. Significa, hermanos, que usted y yo debemos permanecer en la doctrina de Cristo sin desviarnos, sin añadirle nada a la palabra de Dios. Debemos estar guardando la fe en la doctrina de Cristo. Y Pablo nos advierte, y nos dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Hoy, hermanos, vivimos en tiempos donde muchos han dejado de guardar la fe, donde muchos han cambiado la enseñanza del evangelio por filosofías humanas, donde muchos han cambiado el evangelio por falsas doctrinas, por mensajes que solo buscan agradar a Dios. Y tenemos un ejemplo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Vemos cómo Pablo reprendió a la iglesia, reprendió a los hermanos, porque algunos estaban siguiendo otro evangelio. Pablo dijo, si alguno os predica otro evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema. Hermanos, preguntémonos, ¿estamos guardando la fe en la sana doctrina? ¿Estamos guardando la fe en la sana doctrina? ¿O estamos permitiendo que las influencias del mundo cambien lo que Dios ha establecido? Meditemos en ello, hermanos. Meditemos en ello. Y analicemos nuestra fe. ¿Estamos guardando la fe en la sana doctrina? ¿O estamos permitiendo que la influencia del mundo cambie lo que Dios ha establecido? No podemos cambiar la fe. Debemos guardarla fielmente hasta el final. Pero debemos estar guardando, hermanos, la fe también en la práctica. No solamente en la doctrina, sino en la práctica, en nuestra vida. Guardar la fe, hermanos, no es solo conocer la palabra de Dios. Guardar la fe no es solo conocer la palabra de Dios, no es solo saber lo que Dios dice, sino que es vivir conforme a ella. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Y Santiago nos dice ahí en el capítulo 1,
versículo 22, Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Hermanos, hay muchos hermanos, hay muchos de nosotros que sabemos lo que dice la Biblia, pero no la ponemos en práctica. Sabemos lo que dice la Biblia, pero no la ponemos en práctica. Creemos en Dios, pero no vivimos para Dios. Y usted y yo debemos estar guardando la fe en la práctica. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús habla de dos hombres. Nos habla de dos hombres en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Uno que construyó su casa sobre la roca y el otro que la construyó sobre la arena. El hombre sabio que oyó la palabra y la puso en práctica, y el hombre necio que oyó la palabra pero que no la obedeció. ¿Cuál fue la diferencia de estos hombres? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, cuando vino la tormenta, la casa del hombre sabio permaneció firme. ¿Por qué? Porque oyó la palabra y la puso en práctica. Pero con el necio, ¿qué sucedió con la casa del necio? Cayó. ¿Por qué? Porque oyó la palabra de Dios, pero no la obedeció. Hermanos, guardar la fe significa que debemos vivir lo que usted y yo predicamos. Debemos vivir lo que usted y yo practicamos. Debemos, hermanos, estar viviendo lo que predicamos. Si usted y yo decimos que somos cristianos, debemos demostrarlo. Debemos demostrar que somos cristianos. Y debemos demostrarlo con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar. Y debemos demostrarlo con nuestra manera en cómo tratamos a los demás. Usted y yo, hermanos, debemos estar guardando la fe en la práctica. Es decir, que debemos estar viviendo la palabra de nuestro Dios. Así que la pregunta para nosotros es, la pregunta para meditar, ¿estamos siendo solo oidores de la palabra de Dios o estamos viviendo conforme a ella? Pensemos, hermanos, y hagamos un autoanálisis de nuestra vida. Hagamos un autoanálisis y veamos si somos oidores o somos hacedores de la palabra de Dios. Pero, hermanos, no solamente debemos guardar la fe en la doctrina de Cristo, no solamente debemos guardar la fe en la práctica, sino que también debemos estar guardando la fe en medio de la adversidad. Debemos estar guardando nuestra fe en medio de los problemas. La fe, hermanos, no solo se guarda cuando todo va bien en nuestra vida. No solamente se guarda cuando todo está yendo perfectamente bien en nuestra vida cristiana, sino también cuando vienen las pruebas, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de dificultad. Allí también debemos guardar nuestra fe, hermanos. Y Pablo, recuerde que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Y además Pablo sabía que pronto habría de morir. Sin embargo, vemos que su fe no se debilitó, sino que su fe se mantuvo firme hasta el final. Pablo guardó su fe hasta el final. Y Pedro nos dice, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, Pedro nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecerá aunque se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Hermanos, las pruebas son por un tiempo nada más. Los problemas, las dificultades, las pruebas solamente son por un poco de tiempo.
dice Pedro. ¿Por qué? Porque son por un poco de tiempo, porque no se puede comparar a lo que nos espera en la eternidad. Las pruebas pueden durar por todo el resto de nuestra vida y aún así serán por un poco de tiempo, porque no se puede comparar con lo que nos espera a usted y a mí en la eternidad. Y fíjense, hermanos, Daniel, pensemos en el ejemplo de Daniel y sus amigos. Cuando Nabucodonosor ordenó que todos los hombres se tenían que inclinar ante la estatua que él había hecho, ellos, a pesar de saber que si no cumplían con el mandato del rey, ellos decidieron guardar su fe, aún sabiendo que aquellas personas que desobedecieran al rey iban a ser lanzados al horno de fuego. O sea, ellos decidieron guardar su fe, a pesar de que eso significara ser lanzado al horno del fuego. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no lo hace, de todos modos, no nos inclinaremos ante la estatua. Ellos no comprometieron su fe. Ellos guardaron su fe incluso ante las amenazas de la muerte, hermanos. Así que, ¿cómo estamos reaccionando usted y yo cuando vienen las pruebas a nuestra vida? ¿Cómo estamos reaccionando cuando vienen las dificultades? ¿Estamos guardando la fe o nos debilitamos o dudamos de Dios? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Meditemos en ello. Guardar la fe significa confiar en Dios, incluso cuando no entendamos lo que está pasando. Pablo nos enseña que obtener la corona de justicia requiere guardar la fe hasta el final. Y esto significa que debemos guardar la fe en la sana doctrina sin desviarnos de ella. Significa que debemos guardar la fe en la práctica, es decir, que debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y que debemos guardar la fe en la adversidad, confiando en Dios en todo momento. Hermanos, la fe es nuestro mayor tesoro. Así que no permitamos que el mundo, no permitamos que las dificultades y no permitamos que el pecado nos haga perder nuestra fe. ¿Estamos guardando la fe como Dios manda? Pensemos en ello, hermanos. Si por alguna razón pensamos que no estamos guardando nuestra fe, bueno, es el momento de renovar nuestro compromiso con Dios y seguir guardando la fe hasta el final. Hermanos, como conclusión, hemos visto el tema, la corona de justicia. Y hemos visto que el apóstol Pablo, al final de su vida, pudo decir con plena seguridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo nos ha enseñado, hermanos, cómo se obtiene la corona de justicia. Nos ha dicho que se obtiene luchando la buena batalla, es decir, que no debemos rendirnos ante la oposición y el pecado, corriendo la carrera con perseverancia, es decir, manteniéndonos firmes en el camino del Señor y guardando la fe hasta el final, viviendo conforme a la verdad de Dios. La vida cristiana no es fácil, pero vale la pena. La batalla es dura, pero la carrera es larga. Las pruebas son muchas, pero la recompensa es segura.
la recompensa es algo inigualable. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Pablo nos exhorta y nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, hermanos, no nos rindamos, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque al final, cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, recibiremos aquella corona de justicia y escucharemos de la boca del Señor: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, ¿estamos listos para recibir esta corona? ¿Estamos peleando la buena batalla o nos estamos rindiendo ante la adversidad? ¿Estamos corriendo con perseverancia o nos hemos detenido en el camino? ¿Estamos guardando la fe o estamos dejando que el mundo nos desvíe? Si hoy alguien se siente que ha bajado la guardia, que ha dejado de correr con la misma pasión de un inicio, hoy es el día para levantarnos de nuevo. Dios nos está llamando a renovar nuestro compromiso con Él. No dejemos que nadie ni nada nos robe la corona de justicia. Así que, hermanos, sigamos adelante, porque el Señor es fiel y la recompensa es segura. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Martín. Gracias por compartir la palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo. Adelante, hermano Alejandro, con los coros, por favor. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Sigamos cantando nuestros coros. El número 9, en momentos así. Cantemos, hermanos. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Te amo, Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Te amo, Dios. Amén, hermanos. Cantemos el número 15. El número 15. He decidido. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado.
El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermanos. Ese fue el canto, man. Sí, hermano Marcos. Sí, muchas gracias, hermano. Gracias por ayudarnos con los coros. Le voy a pedir a nuestro hermano Pedro Valls que si nos hace la oración final, por favor. Hermanos, oremos. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor, te agradecemos porque esta noche pudimos tener el tiempo para escuchar tu palabra. Pedimos poner en práctica lo que hoy aprendimos. Abre nuestro corazón, nuestra mente. Quítanos todo obstáculo que se nos presenta día con día. Pedimos, Señor, por todas las personas que no pudieron estar el día de hoy. Esperemos que también, si tienen algún motivo por fe o por circunstancias externas, que tú les permitas, Señor, que para la siguiente puedan estar. Pedimos por todos los que estamos y por los que no estuvieran, que los bendigas, que empiecen una semana buena. Todos bendice nuestros trabajos, bendícenos a todos. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Martín que nos compartió la palabra, la clase. Gracias, hermano, que Dios le siga bendiciendo. Saludos para su familia y para los hermanos donde se reúnen y gracias por darnos el día de hoy la clase. Gracias, hermano. Gracias por la invitación y gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias, hermano. Esperemos vernos pronto. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Gracias, hermano, igualmente. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por haberse conectado el día de hoy. Ya recibimos de nuestro hermano la palabra. Hay que seguir adelante, no hay que retroceder. La vida del cristiano es difícil, pero si seguimos perseverando, vamos a tener la corona de justicia. Vamos a estar en la vida eterna, en ese lugar delante de nuestro Dios y qué mejor para la eternidad. Así es que, hermanos, que pues cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos primeramente Dios el domingo para reunirnos, para alabar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Adiós, hermanos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. No te